Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps I. Prefacio de la edición francesa. La obra cuya traducción publico hoy día no ha sido conocida en Francia sino por los orientalistas y por el pequeño número de personas que se dedican al estudio comparativo de la legislación. Pero no han podido leerse hasta ahora las leyes del Manú sino en la traducción inglesa publicada a fines del siglo XVIII por William Jones, bajo el título de Institutes of Hindu Law, or the Ordinances of Manu, according to the gloss of Cuyuca, comprising the Indian system of duties religious and civil. Creo, pues, necesario hacer preceder mi traducción de algunos detalles sobre el libro de Manú y sobre el legislador a quienes se atribuye este código, que forma todavía la base del derecho indio. Las palabras Manavada Armasastra significan literalmente, el libro de la ley de Manú, no es, pues, un código en el sentido ordinario de esta palabra, la que se aplica generalmente a una colección que solo contiene reglas para determinar las relaciones de los hombres entre sí y las penas que merecen los diversos delitos. Es en realidad, como lo comprendían los pueblos antiguos, el libro de la ley que encierra todo lo concerniente a la conducta civil y religiosa del hombre. En efecto, además de las materias de que se ocupa ordinariamente un código, se hallan reunidos, en las leyes de Manú, un sistema de cosmogonía, ideas de metafísica, preceptos que determinan la conducta del hombre en los diversos periodos de su existencia, numerosas reglas relativas a los deberes religiosos, a las expiaciones, reglas de purificación y de abstinencia, máximas de moral, nociones de política, de arte militar y de comercio, una exposición de las penas y las recompensas después de la muerte, así como las diversas transmigraciones del alma y los medios de llegar a la beatitud. Verá, en el primer libro del Manavada Armasastra, que el nombre de Manú, comparado por William Jones, con el de Menés y el de Minos, pertenece a cada uno de los 7 personajes divinos que según las ideas de los indios, han gobernado sucesivamente el mundo. Al primer Manú, apellidado Svayam-Boba, es decir, salido del ser que existe por sí mismo, se le atribuye el libro de la ley revelado a él por el mismo Brahma, y se supone que lo dio a conocer el Rishi Bhrigu. Este código, admitiendo que se le deba atribuir a un antiguo legislador llamado Manú, a quien los indios han divinizado y confundido con uno de los santos personajes que, según su creencia, rigen el mundo, este código se habrá conservado de edad en edad por la tradición hasta el momento en que se le redactara en verso, en la forma que tiene hoy, pues no es ocioso advertir, para las personas ignorantes del sánscrito, que las leyes de Manú están escritas en eslokas o estancias de 2 versos en un metro, cuya invención atribuyen los indios a un santo ermitaño llamado Valmiki, que vivió, según se cree, 500 años antes de nuestra era. William Jones cita, en el prefacio de su traducción, un párrafo tomado del prefacio de un tratado de leyes de Narada, donde se dice, habiendo escrito Manú las leyes de Brahma en 100.000 eslokas o dísticos, dispuestos bajo 24 rúbricas en 1000 capítulos de la obra de Narada, el sabio entre los dioses, quien la abrevió, para uso del género humano, en 12.000 versos que dio a un hijo de Bhrigu llamado Sumai, el cual, para mejor facilidad de la raza humana los redujo a 4.000. Los mortales no leen sino el segundo resumen hecho por Sumati, mientras que los dioses del cielo inferior y los músicos celestes estudian el código primitivo que comienza con el 5º verso un poco modificado de la obra que existe actualmente en la tierra. No queda del compendio de Narada sino un elegante epítome de un 9º título original sobre la administración de justicia. Ahora bien, agrega William Jones, puesto que las leyes de Manú, tal como han llegado a nosotros no encierran sino 2680
5 eslocas no pueden ser la obra entera atribuida a Sumati, que es probablemente lo que se designa con el nombre de Brita Manava, o antiguo código de Manú, y que no se encuentra ya por entero, aunque bastantes pasajes de este código, conservado por tradición, estén citados en el Nuevo Digesto. La época en que el Manava Dharma Sastra ha sido redactado no nos es mejor conocida que el nombre del verdadero redactor, y a este respecto tenemos que atenernos a conjeturas. Los cálculos sobre los que se había fundado William Jones para situar la redacción del texto actual hacia el año 1280 o hacia el año 880 antes de nuestra era, han parecido reposar sobre bases tan débiles que sería inútil reproducirlos en detalle. En el estado actual de nuestros conocimientos, las mejores conjeturas son, probablemente, las que se pueden deducir del mismo código. Los dogmas religiosos presentan allí toda la simplicidad antigua, un Dios único, eterno, infinito, principio y esencia del mundo, Brahma o Paramatma, la gran alma, bajo el nombre de Brahma rige el universo del que es, alternativamente, creador y destructor. No se ve huella alguna en el código de Manú de esta tríada o trinidad, Trimurti, tan famosa en los sistemas antológicos, sin duda posteriores. Vishnu y Shiva, a quienes las colecciones de leyendas llamadas Puranas presentan como dos divinidades iguales y aún superiores a Brahma, no están nombradas sino una sola vez de pasada y no representan ningún papel, ni siquiera secundario, en el sistema de creación y de destrucción del mundo expuesto por el legislador. Las 9 encarnaciones de Vishnu no están allí mencionadas, y todos los dioses nombrados en las leyes de Manú no son sino personificaciones del cielo, de los astros, de los elementos y de otros objetos tomados de la naturaleza. Este sistema mitológico parece tener las más estrechas relaciones con el de los Vedas, cuya gran antigüedad es incontestable. Es, por lo demás, una obra eminentemente ortodoxa. En ella está invocada sin cesar la autoridad de los Vedas, y el legislador Brihaspali ha dicho: Manú ocupa el primer lugar entre los legisladores porque ha expresado en su código el entero sentido del Veda. Ningún código está aprobado cuando contradice el sentido de una ley promulgada por Manú. Esta simplicidad de los dogmas religiosos es quizás una de las pruebas que se puedan alegar en favor de la antigüedad del código de Manú. Agreguemos que entre los personajes históricos que allí están citados ninguno parece pertenecer a una época posterior al siglo XII antes de nuestra era, y que el célebre reformador de la religión brahmánica, Buda, quien, según la opinión generalmente adoptada, vivió cerca de 1000 años antes de Jesucristo, no está mencionado ni una vez, de lo que puede concluirse que esta reforma no se había efectuado todavía. No es, pues, sentar una hipótesis desprovista de fundamento el hacer remontar la redacción del Código de Manú al siglo XIII antes de nuestra era, como lo ha hecho el señor Chessy en un artículo muy interesante insertado en el Journal des Savants de 1831. La parte metafísica de la cosmogonía con que comienza el primer libro del Código de Manú ha sido explicada por el célebre comentador Kulukavatta, siguiendo las ideas tomadas del sistema filosófico Sankhya, y el sabio Kolebruo que, en los preliminares de sus memorias sobre este sistema, sin entrar en detalles, parece adoptar la opinión del escoliasta indio. Es preciso convenir, sin embargo, en que Kulukavatta, para reducir el texto indio a su interpretación, se ve obligado a torturarlo singularmente, y sin duda sería posible explicar la cosmogonía metafísica de Manú de muy diverso modo. Tal es la opinión enunciada por el señor Lassen en el prefacio de su edición de la Sant-Ya-Karika. En cuanto a mí, he debido adoptar simplemente la interpretación de Kulukavatta sin discutirla, es el único partido que podía tomar. La extrema concisión del texto de Manú ofrecía a los escoliastas indios una linda ocasión para ejercitar su sagacidad,
naturalmente no le faltan comentadores a este código. Entre ellos se cita, como los más sutiles, a Medatiti, hijo de Buraswani-Bhatta, Govindaradja, Dharanidhara y Kuluka Bhatta. Este último es el más estimado. Su comentario, dice William Jones, es quizás el más preciso, el más luminoso, el menos fastuoso, el más sabio, el más profundo y aún el más agradable que se haya compuesto sobre cualquier autor antiguo o moderno, europeo o asiático. Se ignora en qué época vivió Kuluka, nos dice el mismo que pertenecía a una familia honorable del distrito de Gaur, en Bengala, pero que había fijado su residencia entre los sabios sobre los bordes del Ganges, en Kasi, Benarés. He tomado casi siempre por guía su comentario que está agregado al texto de Manu, las 2 ediciones del Manava Dharma Sastra publicadas en Calcuta, pero me he valido también de otro comentario bastante claro y preciso en general, que acompañó al texto de Manu en 1 o 2 manuscritos de la Biblioteca Nacional y cuyo autor se llama Raghavananda. A ejemplo del traductor inglés, he hecho imprimir en bastardilla la parte del comentario que ha introducido en el texto, de modo que se pueda distinguir, al primer golpe de vista, de las explicaciones y los desarrollos del escoliasta. En cuanto a la pronunciación de las palabras indias, debo explicar, para las personas ajenas a la lengua sánscrita, lo que podría prestarse a errores. Las letras che deben ser pronunciadas de un modo dulce, como en char, cheval. Así, en la palabra vasichta, pronunciad vasicheta y no vasikta. La G debe tener siempre un sonido duro como si estuviera seguida de una U. Así en angiras, pronunciad augiras y no angiras. La SS misma, entre 2 vocales, no debe tener jamás el sonido de la ZZ. Así, en Vaisya, pronunciad Vaisya y no Vaisya. La excelente traducción de Jones ha reunido los sufragios de los indianistas, entre otros el del sabio Colebruoque, que han adoptado casi siempre esta traducción para los pasajes de Manu citados en el digesto de las leyes antiguas relativas a los contratos y a las sucesiones. El mérito de este precioso trabajo ha sido apreciado dignamente por el ilustre Schlegel en su interesante y curiosa obra sobre el estudio de las lenguas asiáticas. La traducción de Jones, dice el señor Schlegel, es, en general, de una gran exactitud, a veces cae en la paráfrasis, pero esto era casi inevitable si se atiende a la brevedad de las estancias medidas del original. Es sobre todo admirable el colorido del estilo, respira al mismo tiempo la majestad legislativa y no sé qué simplicidad santa y patriarcal. Nos transporta como por encanto a los siglos, las costumbres y la esfera de ideas que concurrieron a poner en vigor estas leyes religiosas y sociales, las cuales, a su vez han dominado a una gran nación durante miles de años. El trabajo de Jones merece enteramente los elogios del señor Schlegel y me ha sido utilísimo. Sin embargo, mi admiración por el talento de mi predecesor no me ha impedido discutir con esmero los pasajes de su traducción que me parecían dudosos, lo que me ha llevado algunas veces a adoptar un sentido diferente. En fin, no he omitido esfuerzo para traducir el texto sánscrito con la mayor exactitud y precisión posibles. Alois Eleur des Longchamps.